buenos días para todos. Muy buenos días. Qué mejor forma de comenzar la mañana que poniendo nuestros tiempos, nuestras actividades, nuestros pensamientos delante de Dios. Esta es la mejor forma de empezar el día. Antes de que nuestra mente y el corazón se nos llene de ruido, de preocupaciones, de turbación, empezamos colocando desde ya todos nuestros problemas, todas nuestras situaciones, nuestros temores, los ponemos delante de Él. Y esa es mi invitación esta mañana a todos los que se están uniendo allí a este tiempo de reflexión. Vamos a decirle: Señor, gracias, porque todas las cosas que hoy viviremos nos ayudarán para bien, fortalecerán nuestro carácter. En todo veremos tu mano, Señor, porque tú mantendrás también en perfecta paz, en completa paz, aquellos cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti hemos confiado, Señor. Por eso esta mañana no buscamos el consejo del amigo, no buscamos el consejo siquiera de nuestros padres, sino que buscamos el consejo tuyo. Ya si tu Espíritu nos guía y nos muestra que nos vas a dar consejo a través de alguien más, lo recibimos con gratitud y con agrado. Pero siempre tú seas, Señor, nuestro consejero, nuestro amigo fiel, aquel a quien confiamos nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras preocupaciones. Y esta mañana estamos aquí para decirte: Señor, confiamos en tus manos todo lo que este día tenga, todos los afanes, todos los proyectos que tengamos para este día, los ponemos delante de ti. Cada minuto, cada segundo, todo te pertenece, nuestras vidas te pertenecen, mis recursos te pertenecen, Señor. Yo pongo todo lo que soy delante de ti. Tú conoces mis debilidades, mis fragilidades, y con todo y ello, Señor, yo solo me apoyo en tu fortaleza. Por eso estoy aquí, Señor, porque dependo de ti, te necesito. Y porque, Señor, tú eres mi Dios. ¿Y a quién más iré si solo tú tienes palabras de vida eterna? En el nombre poderoso de Jesús, yo te pido que acompañes a cada persona que está allí detrás de esta pantalla, detrás de estos micrófonos, para que puedan, Señor, recibir el mensaje de vida que tú tienes para ellos y para mí, Señor. Yo soy el primer receptor de ese mensaje, Señor, que tú tienes para tu iglesia, y gracias te doy por ello. Gracias te doy por esta mañana, gracias te doy por este día, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, bienvenidos de nuevo todos. Hoy vamos a hablar un poco acerca de cuál es el fundamento de nuestra fe. ¿Por qué siempre estamos hablando de Jesús? ¿Por qué siempre estamos hablando de Dios? Pero al hablar de Dios siempre está ese nombre, Jesucristo. Ese nombre está en los labios de todo verdadero creyente, de todo creyente bíblico. Es necesario que entendamos en qué está fundamentada nuestra fe. ¿Cuál es el origen de nuestra fe? ¿Cuál es el sustento? ¿Cuál es el pilar? ¿Qué es lo que mantiene nuestra casa sobre una roca firme? Pues es el nombre de Jesucristo. Pero ¿de dónde lo escuchamos? ¿De dónde sacamos la idea de que es Jesucristo el autor de nuestra salvación, de que es el recipiente de nuestras oraciones, de nuestras plegarias? ¿De dónde lo sacamos? ¿Fue algo ficticio? ¿Nos lo enseñaron nuestros padres? ¿Algún día se nos ocurrió? ¿Fue una buena idea que algún día se nos pasó por la mente? ¿Lo leímos en una revista, en algún artículo, en un periódico, tal vez en la enciclopedia? ¿Dónde obtuvimos nosotros esa fe de que Jesucristo es el Hijo de Dios? Bueno, es importante que la fe de las personas tengan un soporte, tengan un sustento. Generalmente las personas son seguidoras de líderes. Siguen un líder, sea en el Islam, en el budismo, sea Hare Krishna, sea a veces en el cristianismo, en el catolicismo, en cualquier religión. Muchas veces lo que se sigue es un líder, y entonces son estos líderes los que determinan de qué manera las personas han de creer. Pero no es así, no es el orden que Dios estableció, no es el fundamento que Dios estableció, no son las historias, no son las tradiciones humanas. Es la palabra de Dios la que puede darnos dirección, la que nos muestra ese verdadero norte, ese verdadero camino.
No importa si tú te congregas en la iglesia pentecostal, evangélica, cristiana, católica, el lugar es lo de menos. Si tu fe no es bíblica, con el perdón tuyo te lo digo, la fe tuya no tiene un fundamento. Una fe que no esté sustentada, fundamentada en las Escrituras, no tiene solidez, no tiene ningún respaldo. No son más que fábulas. Con todo respeto te lo quiero decir. Es más que cualquier cosa, es una invitación a que tu fe, a que busques que tu fe sea una fe sólida, bíblica. Y te lo repito, no se trata del lugar a donde vayas. Yo no pretendo que tú me sigas a mí, yo no pretendo que tú sigas la congregación a la cual yo voy o donde yo me congregue. No, yo no pretendo eso. La única intención que tengo en mi corazón es que tú conozcas a ese Dios vivo que yo he conocido, a ese Dios escritural. Porque corremos tras diferentes, muchas veces con buena intención, seguimos fábulas, seguimos filosofías, seguimos mucho de psicología, tomamos todo eso, lo revolvemos, tradición, lo ponemos junto y ya tenemos una religión nueva. No es esa la herencia que Dios nos dio. Dios nos dio una herencia de verdad, una herencia sólida, una herencia firme. Nos dio la roca. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Porque buscamos otras fuentes, buscamos otros puntos de conexión con Dios, buscamos otros medios y no existen tales medios. Todas esas son invenciones humanas. Si no está en las Escrituras, no tiene solidez. ¿Te has preguntado de dónde salió todo lo que tú crees? ¿Has considerado lo que yo creo de dónde salió? Bueno, tal vez me lo enseñaron mis padres. ¿Y a mis padres quiénes se lo enseñaron? Tal vez se lo enseñaron sus padres. Y así sucesivamente. ¿Y cómo sabes tú que ellos tenían la razón? ¿Cómo sabes tú que todo lo que te transmitieron es real? Jesús siempre hacía referencia a estas palabras. Escrito está, decía Jesús. Jesús nunca dijo, me contaron. Los apóstoles nunca dijeron, me contaron. Ellos hablaban conforme a lo que estaba escrito, conforme a lo que el Espíritu revelaba. Escrito está. Así que lo que vamos a compartir en esta mañana, escrito está. Porque eso es lo que nos gusta, compartir aquellas cosas que Dios dejó establecidas. Lo que está escrito es establecido. Lo que se transmite de forma oral se distorsiona en el camino. Por eso no nos apoyamos en tradiciones orales. Por eso, ¿por qué? Porque yo digo algo, pero mi amigo, el que lo recibe con una perspectiva, luego lo transmite a otro y a otro y a otro y al final el mensaje no es diferente a esa actividad que tal vez todos conocen, el teléfono roto. Llega el momento en que el mensaje se distorsiona, se pierde, se pervierte. Por eso Jesús nunca decía, yo he escuchado, ustedes no han escuchado, no, ustedes no han leído. Siempre Jesús preguntaba, ¿ustedes no han leído? Porque escrito está. Esa es la forma en la que los hijos de Dios debemos conducirnos. Escrito está. O lo siento, eso no está escrito. ¿En dónde está escrito? ¿De dónde lo sacaste? Y eso confrontó mi propio corazón. Eso ha confrontado mi propia vida. Con muchas ideas que surgieron de mi propia imaginación. Ideas que yo mismo, ideas de un Dios que yo mismo inventé. Escrito está. Eso le da solidez a tu fe. Jesús dijo en Juan 14:1, no dejen que el corazón les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. La Biblia misma le da dirección a tu fe. ¿En quién debes confiar? ¿En quién debes creer? Muchos se apoyan en diferentes, muchos honran a Pedro, a Pablo, a María, a Juan, y no, este es el santo de mi devoción. ¿De dónde salió esa fe? ¿De dónde salió esa confianza? Jesús siempre apuntaba al Padre y a Él. Confíen en Dios y confíen también en mí. Jesús no dijo, confíen en Jeremías, confíen en Isaías. No, pero sí confíen en lo que ellos
dejaron escrito, porque Jesús hacía referencia a que estaba escrito por los profetas inspirados por el Espíritu Santo. Dios les dio aval. Con todo y eso, nunca veneramos a Isaías. Con eso nunca veneramos a Jeremías, aunque Jesús los haya mencionado. Jesús los mencionó como referencia, pero nunca como objeto de adoración. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. Si confiamos en cualquier otra fuente, entonces nuestro corazón efectivamente se va a llenar de angustia. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente, dice Jesús. Si no fuera así, ¿acaso les hubiera dicho yo que les habría de preparar un lugar? Cuando todo esté listo, volveré a llevarlos para que siempre estén conmigo. Él centra la atención en sí mismo. Las Escrituras, de principio a fin, siempre ponen a Jesucristo como referente. Aún en el Antiguo Testamento, aunque aún no había sido revelado el nombre de Jesús, sí había sido revelado el carácter, el objeto de su venida a la tierra, ya había sido revelado. Ustedes conocen el camino que lleva a donde yo voy. Y entonces los discípulos le contestan, le dicen, no, Señor, no conocemos cuál es el camino, dijo Tomás. No tenemos ni idea a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Él no dijo, pues sigan a Juan, sigan a Pedro, sigan a Pablo. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y dice que nadie puede ir al Padre sino por mí. ¿A quién vamos a creer? Yo sé que nuestros padres, nuestros ancestros tuvieron buenas intenciones y los hemos querido honrar siguiendo sus tradiciones, pero la mejor forma de honrarlos es creyendo en el Dios vivo, el Dios bíblico. No es una forma de honrarlos. A veces nos volvemos obstinados. No, es que mi abuelito creía esto y yo por eso creo eso. Pero si tu abuelito estaba equivocado, tú vas a transmitir un error a tus hijos, a tus nietos y a sus generaciones. Mis abuelitos fueron personas muy creyentes. En muchos aspectos tuvieron razón, pero yo debo reconocer que en otros aspectos no los tenían. No fueron del todo creyentes bíblicos. Seguramente Dios se manifestó a sus vidas y se reveló a sus corazones. Sin embargo, sus tradiciones no eran el 100% bíblicas. No sé si siquiera era la mitad bíblico. Muchas de las cosas que ellos sabían de Dios los habían recibido desde sus ancestros. Y yo honro a mis abuelos. Yo los bendigo. Yo agradezco a Dios porque fueron hombres y mujeres, hablando de mis abuelos, creyentes. Ellos eran personas que confiaban en Dios. Tuvieron muchos errores doctrinales, sí, pero ellos confiaban en Dios. Y esa fe ellos transmitieron. Sin embargo, era necesario que esa fe fuera purificada. ¿Cómo? A través de las Escrituras. Hoy yo me doy cuenta que muchas de las cosas que ellos hicieron no eran necesarias. En muchas otras no solamente no eran necesarias, sino que Dios no quería que hicieran eso. Pero hoy tenemos las Escrituras. Aunque muchos de ellos tuvieron las Escrituras, no se atrevieron a leerlas, tuvieron temor, se dejaron llenar, se dejaron influenciar a veces por sistemas religiosos que les llenaba de temor de leer las Escrituras. Pero hoy todos la tenemos en nuestra casa, la tenemos en el celular, la tenemos en internet, está disponible en todo lugar. Así que no tenemos excusa de no conocer la verdad de Dios. Jesús fue claro, Él dijo, solo hay una verdad, yo soy la verdad. Él no dijo yo soy una verdad, dijo yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y fue enfático cuando dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Si ustedes realmente me conocieran, dice allí, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y ya le han visto, porque el Padre y yo uno solo somos. Jesús se manifestó, dijo, el Padre y yo uno somos. Primera de Juan 5:6 nos dice, este es Jesucristo, está hablando Juan, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre,
el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres, uno son. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres, uno son. Un solo Dios verdadero, tres manifestaciones diferentes, como Padre, como Hijo, como Consejero. En Juan 1:1 nos dice que en el principio era el Verbo, en el principio era Jesús, y Jesús estaba con Dios, y Jesús era Dios. En el principio era el Verbo, en el principio era el Logos, y el Logos era con Dios, y el Logos era Dios. Jesús y Dios son la misma persona. Dios siempre atrae la atención a Jesucristo en las Escrituras. Dice que este estaba en el principio con Dios. Jesús no existe desde hace 2000 años. Jesús existe desde la eternidad. Él mismo se presenta a Juan cuando está allá en Patmos, en el Apocalipsis, y él le dice: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el que es y que era y el que ha de venir. Toda la atención de las Escrituras, toda la honra y toda la adoración son para Jesucristo. Dice allí en Juan 1:4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Jesús es la luz de los hombres. Cualquier cosa que yo busque, además de Jesús, son tinieblas. Me van a mantener en un camino de mentira, de engaño. Pero cuando caminamos en la verdad de Jesús, en la verdad bíblica, entonces estaremos en la luz. ¿Por qué? Porque ahora ustedes preguntarán, ¿por qué rendirle culto solo a Jesús? Él tuvo sus santos, tiene ángeles, tiene santas. Entonces, ¿por qué solo a Jesús? ¿Por qué? La Biblia misma te da respuesta acerca del por qué Jesús es la única fuente de adoración del creyente. Romanos 11:36 nos dice, pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. Ahí mismo dice, a Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Dios no va a compartir la gloria con nadie más. La Biblia es clara, toda la gloria debe ser para Jesucristo. Absolutamente toda la gloria. ¿Por qué? Porque todas las cosas provienen de Jesús. Dice que por Él todo fue hecho y que sin Él nada de lo que existe fue hecho. Todas las cosas fueron por Él hechas. Él es la luz de los hombres. Él es la luz de los hombres. Pero los hombres amaron más las tinieblas. Por eso rechazaron el nombre de Jesús. En Apocalipsis 4:11 nos dice, Señor, tú eres digno de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Por eso la posición del verdadero creyente es bíblica, en donde el único objeto de adoración, el centro de su adoración se llama Jesucristo. Pero no es caprichoso, no es algo obstinado, no es porque a mí me provocó llevarle la contraria a aquel grupo religioso o a aquel otro grupo religioso. No, es porque está escrito así, así lo estipuló Dios. Dios quiere que creamos, pero que creamos a su manera y no a nuestra manera. El hombre siempre en su obstinación, el hombre siempre en su rebeldía contra Dios ha dicho, pues no lo hago así, yo lo hago a mi manera, yo creo como a mí me parece. Pero Dios fue claro, Él dejó claridad en la manera en cómo habríamos de acercarnos a Él. Desde la antigüedad siempre colocó un cordero perfecto, un corderito que había de ser sacrificado, había de derramar su sangre para que el pueblo no recibiera el precio de sus pecados, para que la ira de Dios no tuviese que ser derramada sobre ellos, y Jesús aún no había nacido. Pero desde miles de años antes de Jesús, ya Él les estaba mostrando el camino sobre cómo era que se iban a acercar a Dios, cómo nos habríamos de acercar a Dios, y cómo era a través de un sacrificio de un cordero perfecto y sin mancha. De ahí que Juan dice cuando lo ve, cuando está bautizando allí en el río Jordán, y ve a Jesús que se aproxima, y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan conocía las Escrituras, pero sobre todo Juan tenía una relación personal con Dios, una relación bíblica. Y Dios le reveló a él cuando él lo ve, dice, este es mi Hijo amado,
en quien tengo complacencia, a Él oír. ¿Se da cuenta que la fe, la confianza en Jesucristo no es algo heredado? ¿No es algo heredado de nuestros padres? Es algo heredado por Dios mismo, que nos lo deja escrito en su testamento. Hay un Nuevo Testamento y ese testamento es el tesoro de Dios para ustedes y para mí. Y Él dice de qué manera nos vamos a poder acercar a Él, de qué manera vamos a acceder a las riquezas de los cielos. Y Él dijo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. En ningún lugar de las Escrituras se da siquiera un indicio de que adoremos, de que reverenciemos, de que veneremos a alguien más, ni a un santo ni a una santa. No lo hay. Son invenciones humanas y son invenciones que se transmitieron de generación en generación y llegaron aún a nuestra vida, pero no tienen un fundamento. El fundamento bíblico dice: a Él sea toda la gloria, toda la alabanza y toda la adoración. ¿Acaso fue Pedro por ti a la cruz? ¿Acaso fue Pablo por ti a la cruz? ¿Acaso fue Lázaro por ti a la cruz? ¿Por qué veneran a santos? ¿Por qué veneran hombres que no fueron a la cruz por ti? Ellos no derramaron su sangre por ti. Ellos no dijeron en la cruz: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. ¿Cuál de ellos dijo siquiera: consumado es? ¿Cuál de los santos o las santas que muchos hoy veneran en la cruz dijeron: consumado es? ¿Cuántos de ellos se presentaron delante de Dios con su misma sangre, diciendo: Padre, estos ahora me pertenecen, yo los compré con mi sangre? ¿Cuántos de ellos? Muéstrame las Escrituras. No es una posición obstinada, no se trata de llevarle la contraria a nadie. Se trata de comprender la voluntad de Dios, caminar en su voluntad. Esto no se trata de una enseñanza que pretenda ofender a alguien. Por favor, no se ofenda. Yo le estoy hablando de las Escrituras, lo que Dios dice. Si Dios dijera: venera a este santo, pues yo sería el primero en decirte: veneremos a este santo porque Dios lo dice. Pero las Escrituras son enfáticas. Jesús es el Señor. Solo Él es digno. Solo Él es digno. Primera de Timoteo dice, en el capítulo 2 dice: porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo por rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Porque hay un solo Dios, hay un solo Dios. Dios no comparte su gloria con nadie más y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Puede ser que tu intención sea buena: yo quiero buscar a Dios. Pero si buscas el medio equivocado, nunca te vas a encontrar con Dios. Él lo dijo, Él dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Y como nos dice a Él oíd, pues escuchemos a Jesús. ¿Qué dice Jesús? ¿No quieres escuchar lo que yo digo? Escucha lo que Jesús dice. ¿Y Jesús qué dice? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Les aseguro que ninguno va a ir al cielo si no es a través de Jesucristo. ¿Quién lo dice? ¿Lo dice Héctor? No, absolutamente no. Lo dice Jesús. Y si lo dice Jesús, yo lo puedo decir con autoridad, porque no salió de mí, salió de Él. No es una invención mía, no lo escuché de mis abuelos. O aunque ellos lo hubieran dicho, si no lo hubiera escuchado en la palabra, no lo hubiera creído seguramente. Primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Cristo, para con el Padre. De nuevo, hijitos míos, le está hablando a aquellos que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, porque las Escrituras lo dicen. Mas a todos los que creen en su nombre, los que le recibieron, Dios les dio el derecho y la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y les dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Solo hay uno justo. Jesús lo dijo. ¿Por qué me llamas justo?
Si justo no hay ninguno, solo Dios es justo. Lo mismo Dios nos dice, el único justo es Dios y Jesús es Dios hecho hombre. Por eso abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo, el justo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El mandamiento de Dios es, sigue a Jesús, mira a Jesús. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la vida no está en él. No importa que el líder religioso te dice, no, mira, hay otras formas, hay muchas formas, hay muchos caminos para llegar a Dios. Eso no es cierto. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice la Biblia? El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, dice que el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Cuál es la verdad? Jesús dijo, yo soy la verdad. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. No coloca otro modelo, no dice el que dice que permanece en él debe andar como anduvo Rebeca, como anduvo Raquel, como anduvo, no lo sé, Juan. No, debe andar como él anduvo. Siempre el modelo, siempre aquel a quien hemos de mirar es a Jesús, a Jesucristo, Jesucristo de Nazaret, el que dio su vida por ti y por mí. En Mateo 17:1 vemos esta escena, está 6 días, se los voy a leer como está en las escrituras, dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Hubo una transformación allí, una transfiguración en Jesucristo. Y he aquí que se les aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Recuerden que Moisés había muerto cientos de años atrás, al igual que Elías. Elías había sido arrebatado a los cielos, él no vio muerte, pero eso había sucedido cientos de años atrás. Y ahora están allí en el monte. Y delante de Jacobo, delante de Pedro, delante de Juan, Jesús, su rostro se tornó en luz. Todo su ser se transformó en luz, su rostro era como el sol. Y dice que Pedro le dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, a todos allí. Y una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Esa voz era la voz del Padre que hoy te dice a ti y hoy me dice a mí, a Jesús escuchen, Él es mi Hijo amado, a Él escuchen. Yo tuve que hacer un alto en el camino, en mi religiosidad, en mi forma de vivir mi fe. Tuve que tomar esa pizarra en donde yo había escrito sobre mi fe muchas cosas, borrar eso y empezar en ceros. Empecé a escuchar fue a Jesús. Ya no escuché líderes religiosos, ya no escuché tradiciones, ya no escuché tantas historias ni filosofías ni fábulas. Empecé a escuchar fue la voz de Jesús. Y Jesús dijo, mi palabra es verdad. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces yo le dije, Señor, si esto es así, yo quiero seguir el camino, yo quiero seguir la verdad, yo quiero seguir la vida, yo te quiero seguir a ti. Y heme aquí, compartiéndoles este mensaje, no desde mi corazón, desde el corazón de Dios, porque las Escrituras son el corazón de Dios revelado a todo aquel que le quiera conocer. Y si hoy lo estás escuchando, es porque Dios se quiere dar a conocer a tu vida. Reescribe tu religión, cambia eso, borra la religión y deja que sea Dios escribiendo allá en tu corazón su verdad. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta mañana, yo te doy gracias por haber puesto ese camino delante nuestro.
Gracias por habernos hallado. Gracias por limpiarnos de ese camino religioso en el que veníamos y por permitirnos empezar en ceros. Hoy yo me reconozco totalmente ignorante y me reconozco necesitado de ti. Señor, necesito que tú me enseñes, necesito que tú me guíes, necesito que tu palabra me sea revelada para poder conocer tu voluntad. Pon en mí el querer hacer las cosas y también la capacidad para hacerlas. Pon en mí diligencia para buscar tu voluntad. Gracias por alegrar mi corazón al revelarme tu voluntad. Al caminar en ella mi corazón se regocija y se goza, se deleita. Hoy le digo adiós a toda religiosidad. Tú no eres religioso, tú eres Dios práctico, real. Tu palabra es viva y es práctica. Tú no quieres que yo haga cosas extrañas. Lo único que deseas es que conozca tu voluntad y que sea un hacedor y no solamente un oidor de ella. Yo bendigo a las personas que están escuchando y oro, Señor, para que ellos puedan poner su mirada también en aquel que vino, se hizo hombre, aquel Dios eterno que se hizo hombre, fue a la cruz, murió por ellos como por mí, y que dijo a Dios: consumado es, todo lo que yo tenía que hacer por ellos fue hecho. Aquel que es digno de toda gloria, de toda honra y de toda adoración, a Él sea la alabanza también y la exaltación. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén. Familia, muchas gracias. Yo le pido que revise este mensaje si usted ha tenido dudas en cuanto a la forma como lleva su religión. Es necesario que miremos a Dios, es necesario que miremos lo que Él estableció, que desechemos lo que el hombre ha querido presentarnos como la voluntad de Dios y que la conozcamos personalmente. Jesús fue claro, Él dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y yo oro para que usted sea libre de toda religiosidad, en donde quiera que se congregue. Recuerde, esto no es un asunto de congregaciones, esto es un asunto entre ti y el Señor. No olvides eso, esto es algo entre ti y el Señor. Así que yo te bendigo en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús, y te doy gracias por haberme acompañado. Muchas gracias por estar cada mañana aquí escuchando estas palabras que sé que Dios está enviando y va a cambiar tu vida. Todo aquel que abra su corazón a la verdad de Dios va a encontrar ese camino. El camino tiene nombre propio y es Jesucristo. Que tengan un feliz día.